Bienvenida, Gabriela, gracias por aceptar participar en la tertulia. Vamos a conocer un poco sobre Gabriela. Eh, Su nota biográfica nos dice que Gabriela Castellanos nació en Santiago de Cuba y se educó en Estados Unidos. Ella tiene un PhD en análisis del discurso de la Universidad de Florida, tiene una maestría en teología de la Universidad de Notre Dame y un bachelor en filosofía y francés del Mary Grove College. Enseñó literatura en inglés y luego análisis del discurso y teoría de género en la Universidad del Valle desde 1972 hasta el 2022. Estamos hablando de 50 años. Fue cofundadora y directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad. También cofundó y editó la revista académica del Centro La Manzana de la Discordia por varios años. Ha publicado numerosos artículos y libros de ensayos, además de dos novelas, Las Guerras de Alejandra y Jalisco pierde en Cali, y cuatro poemarios. Bienvenida, Gabriela, nos alegra mucho tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, a ti, a todos los integrantes de la tertulia de escritores, Mi Libro Hispano, y a todas bueno, a Elvira, que es una vieja amiga, no una amiga vieja, pero sí una vieja amiga, y a todas las personas que nos acompañan. Gracias por estar aquí. Gracias. Me da muchísimo gusto hoy presentar a mi amiga, compañera, colega y mentora. En muchos aspectos, Gabriela ha sido mi mentora. Gabriela Castellanos. Yo conocí a Gabriela en agosto-septiembre de 1993. Pónganle el número de años que nos hemos conocido. Yo fui su estudiante en la Universidad del Valle en un curso que ella dictó sobre género y discurso. No me acuerdo exactamente el nombre del curso, pero sí me acuerdo todo lo que aprendí. Yo creo que ese curso fue el curso que me definió como feminista. Fue la primera clase a la que yo acudí en que me confrontó con los temas de identidad sexual, teorías del cuerpo, construcciones culturales en torno al tema del género, de ser mujer, de los derechos de las mujeres. En esa clase conocí el libro de Gabriela, ¿Por qué somos el segundo sexo? Este es uno de los primeros libros de Gabriela. El tema aquí es, ¿qué es esto del género? Se pregunta Gabriela Castellanos en uno de los ensayos. Ella dice, y mucha gente se pregunta, ¿qué es esto? Y lo preguntan no con cierta irritación, como si hubieran encontrado algún molusco dañino en un precioso jardín. Tienen razón al considerarlo un neologismo, pues género ha sido por muchos siglos un término exclusivamente gramatical, una designación de las diferencias entre palabras femeninas y masculinas. ¿De dónde surge este interés por el tema de género? Es decir, ¿qué es eso del género? ¿Por qué es importante? ¿Por qué le has dedicado la vida a estudiarlo, proponerlo, fundar centros de enseñanza, revistas y tantas cosas que has hecho alrededor de ese tema? Gabriela, cuéntanos. Sí, una cosita que debo añadir es que yo soy cofundadora también del doctorado en género, el único doctorado en género que hay en Colombia. Sí. Y ahí trabajo totalmente ese tema. Bueno, género hoy en día es un término que ha evolucionado mucho. Empezó por ser, como tú bien señalaste, un término gramatical, se convirtió en una designación para distinguir entre lo biológico, que es sexo, y lo cultural como género. Hoy en día se piensa que inclusive lo sexual ya es cultural, o sea, que género es más amplio que sexo, que género de algún modo incluye a sexo, porque género es las diferencias culturales que son para ciertos antropólogos, para muchos sociólogos, para muchos filósofos, es básico más aún que el sexo. O sea, la forma como cada cultura concibe todos los hechos sexuales, inclusive la anatomía y la fisiología, es diferente. Cada cultura colorea estas realidades anatómicas, fisiológicas, de una manera diferente.
Bueno, Gabriela, cuéntanos un poco también cómo ha sido este recorrido por la vida, porque tú saliste de Cuba, fuiste a Estados Unidos, te educaste en Estados Unidos y después te fuiste para Colombia y te quedaste en Colombia. ¿Cómo ha sido este trasegar por el Sí, no, mundo? yo salí de Santiago de Cuba teniendo 15 años, terminé el bachillerato en Estados Unidos y luego hice toda mi carrera allá, como ya Julio lo detalló, todos los hitos de mi carrera han sido en Estados Unidos. Me formé académicamente allá, pero nunca me sentí a gusto, quizá porque mi papá siempre fue profesor universitario y consiguió trabajo en un college en Detroit, Michigan, y yo nunca me sentí a gusto en Detroit. Entonces tenía una hermana que era monja y que vivía aquí, y ella me consiguió un contrato para enseñar teología, y vine aquí, me enamoré de Cali perdidamente, es uno de mis grandes amores, y me enamoré de mi marido y me casé. Tuve aquí 3 hijos que ahora todos viven en Estados Unidos, y soy pues una caleña de raca mandaca, dicen aquí. Y en tu obra poética, narrativa, ensayística, a todo nivel, traza también ese recorrido que has hecho por la vida. Por ejemplo, quisiera empezar con Las Guerras de Alejandra, la novela que habla sobre una niña creciendo en Cuba, una adolescente, es un Bildungsroman, ¿no? Que crece y está en medio de la revolución. No sé si eso tiene algo de autobiográfico, pero háblanos de esta primera Sí, novela. esto definitivamente tiene mucho de autobiográfico, porque evidentemente en Santiago de Cuba se gestó la Revolución Cubana. Esa novela es una novela de formación, un Bildungsroman, como tú dices, y en realidad está tejida con 3 hilos, ¿no? Es la lucha de una niña por defender su sexualidad contra una sociedad y una cultura muy represiva contra la sexualidad femenina, la lucha política contra la dictadura de Batista y la cultura afrocubana, sobre todo la religión afrocubana, que es algo que es muy vivo en Cuba, y en Santiago de Cuba era supremamente importante. Entonces, en la novela participan los orichas. Los orichas son personajes de la novela y están presentes moviendo los hilos tanto del conflicto político como de los conflictos personales que vive Alejandra en su familia y con sus relaciones con hombres a quienes ama, siendo aún una niña, una adolescente realmente. ¿No? Tú también eres poeta, has escrito varios libros de poesía y me gustaría que hablaras un poco de tu tema poético. El primer libro, que se llamó Madriguera, era un libro donde yo trabajaba los temas de la vida mía como mujer joven, ¿sí? En varios tipos, en varios estilos, en varias formas poéticas, ¿no? De ahí he seguido haciéndolo en el segundo libro, que se llamó Enjambre, que en realidad son como 3 libros unidos en uno solo, y luego publiqué una que se llama Bocetos para una autobiografía, ¿sí? Y el alma de la piedra. El alma de la piedra es un libro dedicado a Matilde Espinosa, que fue la poeta colombiana que me animó a seguir escribiendo. Yo le dije, yo ya no escribo, cuando la conocí hace más de 25 años. Yo le dije, yo escribí un primer libro y no tuvo mucho eco, y yo no me volví a ocupar de eso. Y ella me dijo, tráeme tu libro. Y me lo leyó ella a mí y me animó a seguir escribiendo, y gracias a ella volví a escribir poesía. Bien, se llama Matar a Penélope. Tiene un epígrafe que dice, a la caída de la tarde, cuando el amor espera, abrí la puerta, no era nadie. El poema dice, odio esperarte, amor, me odio esperándote. En contra de mis gritos de independencia, yo también sigo el rito de vagar por la casa en silencio después del final de la jornada.
de vigilar relojes y visitar espejos. Fueron diligentes las manos que urdieron en mi entraña el rostro y las manos de Penélope. Quiero rasgar en dos su tela y zarpar de su isla para armar mis caminos sobre la piel del agua, del mar redondo y libre por todo el horizonte. Quiero capitanear mi propia barca, atarme al mástil mayor para gozar sin peligro el deleite de cantos de sirena hechos a mi medida. Quiero burlar yo misma a Polifemo, correr sobre la hierba con la joven Nausicaa, aprender a los pies de Circe su sapiencia y sus hechizos. Quiero que tú y yo nos reencontremos en la casa, cada uno de vuelta de su viaje, con los ojos cargados de puertos luminosos, de crepúsculos y albas sobre el agua. Bueno, Jalisco pierde en Cali, para mí creo que es la novela, obra maestra de Gabriela, que es una novela que se publicó hace como 10 años primero, pero la publicó la Universidad del Valle y pues no tuvo mucha distribución. La Universidad del Valle no tiene mucha distribución, pero después la publicaste con Oromo Editorial y ahora ha tenido mucho más difusión. Háblanos de esta novela, por favor, Gabriela. Aparte, esa novela también se empezó a escribir cuando yo llegué a Cali. Y cuando empecé a trabajar con las personas del equipo de pastoral del barrio obrero donde fui a trabajar, y allí vi como ese anhelo tan grande de cambio. O sea, era como un estallido de anhelos, de revoluciones personales, y conocí a través de equipos universitarios, que era un grupo de estudiantes católicos dirigidos por sacerdotes, que conocí a una cantidad de jóvenes que querían romper con todas las represiones tan fuertes que habían vivido en su familia, y no solo lo político, en lo personal, en lo sexual. Y entonces la novela es sobre eso. O sea, el estallido político es hasta cierto punto un síntoma más de todo el enorme anhelo, es la palabra que creo que mejor lo pinta, de cambio, ¿no? De que tenemos que salir de este anquilosamiento social y personal, ¿sí? De esta dura represión, en lo afectivo como en lo político, ¿no? Entonces, sí, todos los jóvenes que están allí, Marcos, Pacho, son jóvenes que buscan un cambio y tratan de hacer el movimiento estudiantil, que fue bellísimo. Eso lo vivió todo Cali, y se nos olvida que en una época hubo un movimiento estudiantil tan reflexivo, tan consciente, tan capaz de hacer análisis profundos sobre el tipo de educación que se quería, sobre el estilo de universidad que se deseaba. En esa época, la Universidad del Valle era una universidad, a pesar de ser pública, donde la mayoría del estudiantado era de clase media alta, ¿sí? Y no tenían cabida sino muy pocos estudiantes de otros estratos sociales, porque realmente había una dirección universitaria supremamente elitista, ¿sí? Y donde había lucha de clases entre el propio profesorado. Eso lo viví yo desde que llegué a la Universidad del Valle. Pues a nivel literario también esa novela representa un gran reto y un gran logro que yo admiro muchísimo, porque es que tú logras captar y plasmar el discurso real del delincuente. Hay un delincuente ahí, Juaco, que es terrible, y tú hablas como él. O sea, yo puedo escuchar ese tipo de discurso con una claridad. Es un narcotraficante. Y después están los de la clase alta caleña, que también los reproduces exactamente, los revolucionarios con todo ese lenguaje de la época revolucionario, el discurso
castrense, este capitán Morales o este general Morales cuando habla con este discurso así tan tiránico, tan todo, con el de los religiosos progresistas. O sea que yo me quedaba en cada párrafo y decía, Dios mío, Gabriela, ¿cómo hizo esto? Porque no, eso es un gran reto como escritor para los que escribimos aquí, poder reproducir un tipo de jerga, ¿no? Y de una manera tan bien hecha. Realmente eso lo admiro muchísimo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo? Bueno, eso lo hice porque siempre estoy muy pendiente de los acentos, como yo soy cubana, vengo de una región de Cuba que es de segunda categoría del nivel político, que es la Santiago de Cuba, no es La Habana. Yo siempre estoy muy pendiente de los acentos y de la variedad de personalidades, ¿no? Y sí, yo creo que lo mejor que uno puede hacer como literato es eso, es entrar en el alma de un personaje y hablar como hablaría él o ella, ¿no? Como dejarse poseer por esa persona con sus deseos, con sus odios, todos sus defectos y virtudes, ¿sí? Su visión del mundo, su visión de su propia vida. Y es lo que he tratado de plasmar allí. ¿Ha habido un cambio realmente? Y otra pregunta que es, en el libro de ensayo, La mujer que escribe y el perro que ladra, que es un libro de ensayos que me parece buenísimo el título y el libro, Gabriela se pregunta, ¿podemos leer sin tomar en cuenta el sexo de quien escribe, acercarnos a las obras de escritores y escritoras de la misma manera? ¿Leemos de una manera diferente a un autor o autora? Y si la lectura debe tomar en cuenta el sexo o el género o ambos. ¿Cómo hacerlo? Cambios sí ha habido, enormes cambios, no son suficientes. Nunca ha habido una presidenta mujer en Colombia y ni siquiera en Estados Unidos tampoco. Seguimos siendo postergadas nuestros anhelos de participación política, de llegar a los niveles de toma de decisiones en la sociedad, en un nivel desde lo financiero hasta pues una junta directiva de una empresa, hasta lo político. Sí, hay muchas cosas por hacer, hay una enorme ola de violencia contra la mujer. Mientras más la mujer logra, más se exacerba el odio contra esta lucha nuestra, y eso se manifiesta de distintas formas. Una de ellas, el feminicidio, ¿no? Cuando las mujeres antes se resignaban a rezar el rosario cada vez que su marido les daba una pela, ahora se divorcian y se alejan de ese hombre, y ese hombre muchas veces regresa a matarla, ¿no? Entonces ha habido una exacerbación de la violencia contra la mujer, pero también es un síntoma de lo mucho que hemos logrado, ¿no? Y de lo mucho que nos falta todavía. Cuando hablaste de todo lo que nutre esa novela, cuanto a tu experiencia personal, ¿qué dirías de experiencia literaria? ¿Qué tipo de experiencia literaria nutre esa obra? ¿Cuáles obras, cuáles autores piensas que influyeron más o que fueron más determinantes en algunos de los caminos literarios que tú misma has escogido? De William Shakespeare y de James Joyce. Okay. James Joyce en el Ulises es también un solo día, igual que esto, pero obviamente yo no me estoy comparando con James Joyce ni con William Shakespeare, pero de ellos recibí esta idea de darle voz a seres muy disímiles, ¿no? Todos los personajes de Shakespeare son o sea, es como si fuera el personaje el que habló, no el autor, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, Rosario Castellanos, las poetas norteamericanas, que Denise Levertov, Adrienne Rich, o sea, de todas esas mujeres y autoras me nutrí, ¿no? Fui una
gran admiradora, soy una gran admiradora de Clarice Lispector. La obra de ella es supremamente diferente de la mía, no somos para nada parecidas, pero queda algo de la sensibilidad de estas mujeres que logran de alguna forma darle expresión a la feminidad, ¿no? A través de la palabra. Papá me daba cuando me enfrenté a una voz femenina literaria, eso para mí fue como que me hubieran quitado una venda de los ojos, ¿no? Y Jane Austen me impresionó tanto que mi tesis doctoral fue análisis del discurso literario de tres de las novelas de Jane Austen. Y ya yo tenía 41, 42 años cuando me gradué del doctorado, ¿no? Entonces sí, eso es definitivo. Me resulta interesante ver la conexión que hay entre su formación académica como tal y esta temática que parece que no coincidiera, ¿no? Tú estudiaste una maestría en teología en la Universidad de Notre Dame Notre Dame, sí. y entonces luego tú te conviertes en una analista de los temas de género. Incluso llegaste a trabajar con las monjas de la comunidad de tu hermana. Entonces, ¿cómo concilias tú? Porque es que, Sí. ¿cómo se Yo da? entré a estudiar teología después del Concilio Vaticano II, donde el Papa Juan XXIII abrió las puertas de la iglesia a cambios y luego vinieron otros papas que la cerraron definitivamente. Entonces yo entré por esa ventana, ¿no? Por esa puerta que se abría, pero me enfrenté en Cali tratando de enseñar teología con el total incomprensión de los obispos. El obispo Uribe Urdaneta de Cali nos echó a los curas de la parroquia, a mi hermana que era monja, a mí me prohibió enseñar teología, porque trabajamos con el método de Paulo Freire. Y él dijo que ese método de Paulo Freire era comunista y que nosotros éramos comunistas, porque él quería seguir o sea, era toda la reacción contra el Concilio Vaticano. Nosotros estábamos en la teología de la liberación, en todo esto nuevo que se abría en la Iglesia Católica, y lo que hizo la jerarquía colombiana, por lo menos, fue echarnos a todos los que estuviéramos en esa tónica, repudiarnos y no dejarnos trabajar. Gracias a eso, yo hoy en día digo que gracias a Dios soy atea. Este libro, Jalisco pierde en Cali, ya lo he leído pues en 2 ocasiones. En la primera edición que sacó la Universidad del Valle, lo leímos con la maestra Carmiña Navia en un grupo de lectura que tenemos. Y pues estuve en un seminario de literatura que tenemos allí, pues estuvimos tan emocionadas leyéndolo, y ahora en esta segunda relectura pues ha sido también muy gratificante, sobre todo recorrer Cali, y yo quisiera como hacer un recorrido de todos los lugares, porque es que es un paseo por Cali, o sea, estar como en esos sitios otra vez, recorrer, leerlos. Y es tan emocionante vivir por ahí tan cerca, porque yo vivo ahí a 4 cuadras del Parque del Perro, de la Universidad del Valle de San Fernando. O sea, ese ha sido mi lugar de recorrido siempre. Entonces es súper emocionante leer eso. Sí, bueno, yo te agradezco mucho lo que me dices, y sí, yo amo a Cali. Yo amo a Cali porque Cali me devolvió ser hispanoamericana, ¿no? Ser latinoamericana. Me lo hizo otra vez posible después de 9 años de vivir en Estados Unidos. Entonces yo realmente, para mí Cali, Colombia en general, pero sobre todo Cali, es uno de mis grandes amores, y trato de reflejar eso en mis libros. Y bueno, fuera de serie, es sobre otro de mis amores. Yo amé profundamente a mi suegra. Mi suegra fue una persona que para mí es el ser que yo más he admirado en toda mi vida.
una mujer de clase obrera, y realmente fue una persona con una capacidad de darse a los demás, una capacidad de ver la necesidad del otro y sacarse el bocado de la boca para dárselo al otro, que la hacen fuera de serie. Y hoy en día eso sí es algo totalmente inusual y excepcional. En su época de su juventud, muchas mujeres contemporáneas de ella eran así. O sea, existía una solidaridad de las personas de estos estratos populares entre sí, y sobre todo una capacidad de acogida, de darle la bienvenida al que necesitaba vivienda, al que necesitaba dónde dormir, al que necesitaba un bocado de comida, de repartir la pobreza, pero donde todos pudieran tener algo cuando llegaba alguien que carecía absolutamente de todo. Es una novela, es una biografía ficcionalizada donde está presente toda la historia de Cali, ¿no? Es una historia de Cali a la vez que la historia de vida de mi suegra. Y yo también quería decir que hay un libro que está escribiendo Gabriela, que es sobre su padre, que yo leí un manuscrito, es en inglés, ¿no? Ese libro. Sí, en inglés. Eso lo estoy escribiendo en inglés porque es sobre el exilio en Estados Unidos. Son dos exilios, el exilio de los cubanos y el exilio de las personas que se van de Colombia a conseguir una vida mejor. Que se van por razones económicas y se van por el hueco, o consiguen una visa de turista y se quedan trabajando en Estados Unidos. Son dos tipos de exilio que se entrelazan allí. Se llama Una especie de nada. Es una frase de William Shakespeare. Y es como todas las formas en que la nada trata de apoderarse de uno en un exilio, y todas las luchas por no dejarlo ser así. ¿Sí? Este poema, que está en Bocetos para una autobiografía, que es el último libro publicado, se llama Desnuda en la lluvia. Había una vez un tiempo simple cuando se podía atrapar un gorrión con las dos manos, y la muerte era algo que les sucedía solo a los pobres viejos sin mamá. Para jugar bastaban un palito, una araña o una piedra. La perra, incansable, paría cachorritos que eran un milagro de peluche caliente y ojos de vidrio húmedo. Las horas se medían con el andar de una gallina de metal. Las tardes y la siesta contaban en silencio su magia flotante de motas doradas, suspendidas en el haz de sol de una rendija. Había libros prohibidos y un millar de secretos, y gentes que poblaban de humo y frases graves los muebles de la sala. No ha habido después pesar tan hondo como aquel del castigo injusto y el vagar culpable, ni desolación mayor que la burla de una amiga del mapa coloreado para ganar su amor. Tampoco ha habido luego placer más claro ni mejor transporte que raspar sin rival la olla del dulce, o bañarse desnuda en los chorros de lluvia, en rueda y con los primos y chillando. Guerrillera. También queriendo darle voz, queriendo meterme en el alma y en la voz de una niña guerrillera. Yo no puse mi esperanza en un fusil. Cogí el fusil sin saber que existiera la esperanza. Mi mamá oyó cuando fueron a buscarme. Yo la miré, ella se fue para no mirarme. Seguramente se alegró pensando, habrá una menos. La primera noche, un comandante reclamó su turno de escoger. Me escogió a mí. El primero de los hijos lo perdí una tarde después de un día de carreras y de balas. El segundo llegó a término, no sé dónde está. No he vuelto a ver a los que se lo llevaron. Matar ya no es problema. Soy experta en evitar que me caigan encima las miradas de los que acaban de morir. Tampoco extraño a nadie. Hace muchos años ya que no extraño a nadie ni los culpo. Algunas veces en la madrugada
haciendo guardia desde una peña en medio del monte, lleno de bichos y de soledades, mientras abajo duerme su sueño de piedra todo el campamento, me quedo mirando el remolino de fuego que se va armando por momentos en el horizonte. Y algo parecido a un anhelo se me encaja en el vientre, se expande, se me aloja en el pecho, retumba contra las paredes de mi cráneo como un trueno perdido, pero enseguida pasa. Pronto vendrán a relevarme y entonces dormiré varias horas de un tirón como si me hubiera muerto. Yo les preparé un poema que encontré en las redes de Gabriela que me gustó mucho y es un poema que yo considero escrito al optimismo de la vida. Se llama El Mundo. El mundo es la barrera que se nos atraviesa y es la inagotable cornucopia de delicias. En los otros, es los otros tan lejanos y las cosas tan tercas, implacables. A veces te abraza, te baña en pétalos perfumados. En aquel camino pudo una vez asaltarte y despojarte. Nunca, nunca te rindas. Grita la mujer que nació que nadó 100 millas. Siempre hay otra hora, otra playa, otra reserva, otra vesícula escondida en las vísceras, capaz de emanar fuerzas. No busco la euforia de probar mi espíritu. Sé que el mundo sigue, variopinto, enjollado, cruel y dadivoso, anciano y recién nacido. No hay amor ni tarea que pueda protegernos, pero aún tengo días y palabras para darle. Mis pasos serán parte de su alimento. Cuando me vaya, grandes o pequeñas, albergará mis huellas. Voy a leer entonces un trozo de la novela Jalisco pierde en Cali. Dice, todos emprendieron el recuento del respaldo que tenía la Federación de Estudiantes Universitarios dentro de Cali, entre estudiantes de secundaria y de la Universidad Santiago y por todo el país. Los maestros de enseñanza primaria oficial que estaban en huelga hacía un mes se habían pronunciado apoyándolos, al igual que muchos sindicatos. Era tanto el apoyo estudiantil y sindical que se pensaba que la fuerza pública no se atrevería a intentar desalojar a los compañeros encargados de la toma. Claro, no se puede negar, existe el peligro de que el ejército o la policía se tomen la universidad. Pero mi papá es amigo personal del gobernador, explicó Pacho, y le ha dicho que ni por el chira se va a meter en ese mierdero, a pesar de la presión del rector y de muchos burguesotes del valle. Todos los presentes sabían que el papá de Pacho era uno de los abogados más ricos de Cali. Es de esos viejos liberales que nada tienen que envidiarle a un godo, le había oído decir varias veces Marcos al propio Pacho. Y en muchas oportunidades, discutiendo a Marcuse y a otros analistas, Pacho había afirmado que los liberales pueden llegar a ser bastante peligrosos porque siempre andan nadando entre dos aguas. Ahora, mientras se secaba la cara con una toalla rala, casi transparente, en el viejo baño de la casa donde vivía Chucho con otros 3 estudiantes, donde se habían reunido los estudiantes la noche anterior para su tertulia, Marcos volvió a recordar esas palabras de Pacho. A Marcos, que nunca conoció a su propio padre y que entre los compañeros del colegio y los del barrio nunca había oído hablar a nadie así de su papá, no dejaba de sorprenderle este tipo de expresiones. En el fondo, lo raro era que Pacho y Marcos fueran tan buenos amigos, siendo tan distintos, y no solo por la diferencia de clase. Por ejemplo, Pacho, tan elocuente sobre una tarima o frente a un micrófono, o simplemente haciendo un análisis político, se volvía tímido en una conversación informal sobre temas intrascendentes, exactamente al revés de lo que le sucedía a él, a Marcos. Claro que lo que más complicaba las cosas últimamente era la presencia de Catalina, porque Marcos sospechaba que a Pacho también le gustaba. Me había demorado en acordarme de ella, piensa ahora saliendo del baño. Desde la puerta mira al patio interior que colinda con el pasillo, donde el sol oblicuo hace ya brillar algunos de los viejos azulejos, las hojas de los crotos del minúsculo enmarañado jardín,
apenas 1 metro cuadrado en el centro del patio. Cruzando el pasillo, entra a la cocina para prender el mechero de petróleo y colar el café. Después de rayar un fósforo y de lograr la llama y ajustar la mecha, Marcos permanece unos momentos inmóvil contemplándola. Finalmente, después de poner sobre el mechero una pequeña olla llena de agua, se sienta en el piso, se recuesta contra la pared y cierra los ojos. Catalina, su rostro delgado, sus ojos color de miel, su cabello largo amarrado en la nuca cayéndole sobre la espalda. Catalina de la sonrisa dulce, Catalina seria o triste de pronto, o con un gesto de ira cuando las cosas no le salían bien. Permanecer así, lleno de ella, temblando, es un dolor exquisito, casi físico. Últimamente, cuando ella llegaba al grupo, él tenía que levantarse con cualquier pretexto, ocuparse en algo para no quedarse mirándola, para que ella no le borrara el mundo, para que los demás no se dieran cuenta. Alguien grita. Marcos abre enseguida los ojos, ve a Reinaldo a 2 pasos de él en la entrada a la cocina y se demora unos segundos en captar lo que trata de hacerle entender. Se metieron los tombos, se tomaron la universidad.